Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos. Y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. Y sus cabellos, blancos como lana. Su trono, llamas de fuego. Con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna. Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos. Y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones. De todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno. Y su reino jamás será destruido. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban del fallecimiento que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Las escrituras que hoy contemplamos nos transportan a la majestuosidad del cielo, donde se revela el misterio de Cristo como Señor de la historia y Juez eterno. La visión de Daniel y el testimonio de Pedro nos muestran la misma verdad desde 2 tiempos distintos: el anuncio profético y su cumplimiento en la persona de Jesús. La visión de Daniel, el anciano y el Hijo del Hombre. El profeta contempla una escena que trasciende todo lo terreno. Un anciano de días, vestido de blanco, cuyo trono es fuego ardiente, rodeado de innumerables servidores. Esta imagen nos habla de la eternidad de Dios, de su santidad absoluta y de su soberanía sobre el universo. Pero lo más sorprendente es la aparición de uno como Hijo de Hombre que recibe del anciano la soberanía, la gloria y el reino. Aquí se anuncia el misterio de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, a quien el Padre ha dado todo poder. El testimonio apostólico, la transfiguración. San Pedro confirma el cumplimiento de esta profecía cuando recuerda cómo escucharon la voz del Padre en la transfiguración: Este es mi Hijo amado. Lo que Daniel vio en visión, los apóstoles lo contemplaron con sus ojos en el monte Tabor. María, figura de la Iglesia esperanzada. La Virgen, que guardaba todas estas cosas en su corazón, nos enseña a vivir con la mirada puesta en la gloria futura, mientras peregrinamos en este mundo.
El Evangelio de la Transfiguración que hoy meditamos nos presenta una de las experiencias más sublimes de los discípulos, cuando fueron testigos de la gloria divina de Cristo en el monte. Este misterio no es solo un acontecimiento del pasado, sino una luz que ilumina nuestro propio camino de fe. El rostro que transforma la oración. Jesús sube al monte a orar, y es precisamente en este diálogo íntimo con el Padre donde su humanidad se transfigura, dejando brillar su divinidad. Nos enseña así que la verdadera oración no consiste en cambiar a Dios con nuestras palabras, sino en dejarnos transformar nosotros por su presencia. Cuando oramos con perseverancia, algo en nosotros también comienza a cambiar, a iluminarse desde dentro. Moisés y Elías, la ley y los profetas encuentran su plenitud. La aparición de estas dos grandes figuras del Antiguo Testamento conversando con Jesús sobre su éxodo, su Pascua en Jerusalén revela que toda la Escritura converge hacia el misterio de la cruz. La ley dada por Moisés y el celo profético de Elías encuentran su sentido definitivo en Cristo, quien cumplirá todas las promesas a través de su sacrificio. La propuesta de Pedro y nuestras tiendas ilusorias. El deslumbrado Pedro quiere construir 3 chozas, deseando fijar para siempre ese momento de gloria. ¿Cuántas veces nosotros también buscamos una fe sin cruz, una espiritualidad de experiencias intensas, pero sin compromiso? Jesús nos enseña que no podemos quedarnos en el monte. La verdadera gloria se revela en el camino hacia Jerusalén, en la entrega cotidiana. La nube y la voz. Pedagogía divina. La nube que los cubre recuerda la Sequiná, la presencia gloriosa de Dios que guiaba a Israel en el desierto. Y la voz del Padre, este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo, nos revela el corazón de la fe cristiana. Cristo es el verbo definitivo del Padre. No necesitamos más revelaciones ni mensajeros. En Jesús tenemos todo. El silencio que precede al anuncio. Los discípulos bajan del monte guardando silencio. Este detalle nos habla de la necesidad de interiorizar las experiencias espirituales antes de comunicarlas. La verdadera conversión no nace del espectáculo, sino de la meditación serena del misterio. Para nuestra vida hoy, la transfiguración nos invita a buscar en la oración el rostro verdadero de Cristo, descubrir en las Escrituras el camino hacia la Pascua, y no temer a la cruz, porque es el paso necesario hacia la resurrección. Escuchar a Jesús como palabra definitiva del Padre. Vivir